Hola, es un gusto estar con ustedes compartiendo. No saben lo difícil que ha sido grabar este video, puesto que ha habido pues demasiadas cosas que ya es la cuarta, quinta vez que grabo y tengo que borrar porque algo pasa, pero gracias a Dios aquí estamos. El capítulo 2 de Santiago habla de inicio a fin acerca de la fe. Todo el capítulo habla de la fe. Y nos dice, entiendo yo, tres formas de cómo validar nuestra fe. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir yo tengo fe. En Corintios, si ustedes leen 1 Corintios 13, nos dice que alguien puede decir yo tengo fe y mi fe puede mover montañas de un lado a otro. Puedo dar mi propio cuerpo a que lo quemen por otra persona. Pero si no tengo amor, nada soy, dice la palabra de Dios. Dios es el único que pesa y mide las intenciones del corazón. Entonces es necesario que nuestra fe sea pasada por filtros, es decir, que sea validada. Y en el capítulo de Santiago yo encuentro tres formas. La primera es que para tener una fe real debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haciendo excepción de personas ni exclusión de personas. La segunda es que debemos demostrar con hechos concretos la fe. Es decir, la fe sin obras, como dice Santiago, es fe muerta. No existe. No es. Y la tercera es que la justicia de Dios se manifiesta por la fe. Y aquí quiero decirles otros tres puntos que se desglosan de la fe, de la justicia por medio de la fe. Y es que la primera es que nosotros somos justificados por Dios mediante Jesús, teniendo ese acceso al Padre. Ese es el primer principio. El segundo es que Dios nos hace justicia a nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, es que somos justificados y Él nos hace justicia. Y entonces ahí vienen las promesas y ahí obtenemos los milagros y ahí tenemos lo que tanto anhelamos mediante la fe. Y la tercera es que la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para la fe. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 1. Es decir, el entendimiento de la palabra de Dios, sus planes, su propósito, viene por medio de la fe. Habiéndoles dicho esto, quiero empezar a compartir algunos versículos que para mí fueron claves entender del capítulo 2 de Santiago. Y voy a empezar con el versículo 4. Dice, no hacéis distinciones ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Aquí este capítulo nos habla de cómo en las congregaciones, en las iglesias, se hace distinción de trato acerca de alguien rico y de alguien pobre. De cómo muchas veces vemos esta diferencia. Y yo no quiero abordarlo el día de hoy únicamente a lo que nosotros vemos en las iglesias, sino que traigamos esto al plano de la cotidianidad de la vida. Como muchas veces vemos nosotros mismos a otras personas por su posición social, por un honor que tengan, por el intelecto, por el prestigio, por lo que sepan o no, por lo que tengan o no, por lo que hayan alcanzado, por donde estén, por qué familia vengan. Yo les mentiría si les digo que no he pecado en esto. Yo creo que todos hemos pecado de alguna manera en este punto. Sin embargo, Santiago aquí es muy claro y es muy enfático que no podemos amarnos a nosotros mismos si hacemos exclusión de personas, si hacemos comparación, si hacemos juicios como que fuéramos jueces, que no lo somos porque juez solo hay uno y es Dios. Entonces, si nosotros estamos cayendo recurrentemente en hacer este tipo de distinción, hacer este tipo de señalamiento, es porque existe una falta de amor propio.
la palabra de Dios nos sirve no solamente para ser nuestro espejo, para ser nuestra guía, nuestro manual de vida, nuestra dirección, sino que también para darnos ese entendimiento de qué cosas están mal dentro de nosotros mismos y cómo las podemos cambiar. Yo sé que también tú, estoy segura que has visto esto en muchas otras personas. Y lo puedes ver, pero no lo juzgues, sino que sea simplemente para que tú entiendas quién está viviendo correctamente el evangelio y quién no, para que tú puedas tener ese discernimiento y sobre todo para que tú puedas vivir como un ejemplo, para que otras personas puedan ver eso en ti, un testigo fiel y un cristianismo verdadero. Yo les quiero compartir que yo no era tanto, honestamente, de segregar a las personas por su clase social, porque si tiene o no tiene dinero. No ha sido tanto mi debilidad. Esto yo les confieso, no fue ni ha sido mi debilidad, y sí ha sido la debilidad en otras personas que miran a alguien importante, influyente, no solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia, y le dan un trato especial. En tanto es un poco el impulso humano de reaccionar a ello, pero no debería de ser, porque la palabra de Dios nos manda que no seamos selectivos, que no tengamos favoritismo personal, así como Dios no lo tuvo, porque Él envió a Jesucristo a morir por todos. Él no vino a morir por un doctor, Él no vino a morir por un estudiado, Él vino a morir por todos. Por absolutamente todos, ricos, pobres, nobles, indigentes, drogadictos, prostitutas, enfermos, leprosos, gente santa. Él vino a morir por absolutamente todos. Pues este no era mi problema, pero el que sí era mi problema era de que dentro mío, aunque yo no tratara de forma diferente a las personas, yo me sentía a mí misma diferente frente a estas personas. Es decir, mi pensar y mi sentir, mi actuar y reaccionar de mí misma hacia ellos era diferente, y pude entender que ahí había una debilidad en mí. Por ejemplo, si yo me encontraba con una persona poderosa, influyente, con honores, privilegiada, una persona que tenía cierto renombre o popularidad en cualquiera de las ramas que ustedes se puedan imaginar, mi reaccionar y mi sentir era de yo tener más cuidado de cómo le hablaba, de querer caerle bien, quizá, de pronto de querer encajar, de querer llamarles la atención de alguna manera, de quererme hacer amigo de ellos, de yo sentirme tal vez un poco importante si estaba con ellos, quizá de ponerme a veces nerviosa o decir, ay, ellos son tan preparados, ellos están en todo, y yo no, era un complejo de inferioridad el que yo sentía frente a estas personas. Y si yo por el contrario me encontraba con personas que no tenían esta popularidad, no tenían esta influencia, no tenían estos medios, y eran personas, a mi parecer en ese entonces, comunes y corrientes como cualquiera, sentía menos presión. Era como un tema de más relajamiento respecto a mi actitud. Pero eso no debería de ser así. Realmente, si yo soy una trabajadora en cualquier área o monte en el que me desempeñe, yo debería de tener la misma actitud al momento de estar hablando con la persona que hace el servicio de esa empresa, con el portero, con el barrendero, con la persona de seguridad, que si estoy hablando con el gerente o dueño de la empresa. Mi sentir y mi actitud interna de confianza, de respeto, de libertad, de seguridad a la hora de conducirme a hablar y abordar cualquier tema, de honestidad, de apoyo, debería ser el mismo. Y en mi caso no lo era, puesto que yo tenía como cierta
no es que no tenía cierta preferencia, como les recalco, pero mi accionar respecto, mi comportamiento al estar con estas personas era diferente. Y ahí comprendí que había un problema que debía de solucionar. Y esto viene, esta solución se da por medio del amor que uno mismo se tenga y de creer en la palabra del Señor. Luego nos dice, ¿verdad?, que Cristo básicamente, Él no ve acepción de personas. Y si nosotros estamos haciendo esta acepción de personas es porque nuestra fe no está alineada a Cristo. Estamos poniendo la fe en otra cosa menos en Él. Y aparte de eso, nos dice que la acepción de personas es pecado. No es solo, es que yo me vi mal, yo me sentí mal, o hice sentir mal a otra persona sin querer, o porque es algo inconsciente que está dentro o no tuyo. Sino que nos dice que si cometemos esto, estamos cometiendo pecado, y que entonces no estamos viviendo conforme a la verdad de la ley real. ¿Y cuál es esta verdad que está en el capítulo 8 de la ley real? Y es el amor. Porque el amor es el único principio que sobrepasa y que sobrepone toda la ley o los 10 mandamientos de Dios. Si recuerdan el principio número 1 es: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y de él se desprenden todos los demás. Luego, en el versículo 5 y 6, aquí nos habla acerca de que no es pobre el que tenga menos, no es pobre aquel que, pobrecito, que viva en una condición de víctima y que a ese exaltará al Señor. Aquí no habla acerca de la pobreza material, aquí habla acerca de la pobreza espiritual. Y si se recuerdan en las bienaventuranzas, la primer bienaventuranza dice: bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El ser pobre en espíritu es reconocer que necesitamos al Señor en nuestra vida, que solos nada podemos hacer, en que solamente Él es la fuente de nuestra provisión material y espiritual. El Señor en ningún momento nos llama en el Evangelio a la pobreza, sino que nos llama a la prosperidad. Pero la prosperidad tampoco véase como aquello de querer tener el amor al dinero, porque es el principio de todos los males, sino que la prosperidad primeramente viene asociada a un estado del alma, a sentirse digno, a sentirse rico por dentro, merecedor de grandes cosas y oportunidades, que por supuesto aquí viene el ámbito material. De hecho, Juan en la primera carta dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero que esto suceda así como tu alma prospera. Luego quiero hablarles acerca de la fe sin obras, ¿verdad? Que era el principio número 2 que puedo ver de este capítulo. Y nos dice: hermanos, en el capítulo 14, ¿de qué se aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlos? Está claro, y creo que es lógico y entendible, que la fe sin obras no es fe, no existe. Y aquí claramente nos dice algo que la verdad nos debe de pegar, y pegar fuerte. Porque nos dice: ¿acaso ustedes no saben que los demonios creen y tiemblan? Si nosotros vemos la palabra fe como sinónimo de creer, entonces yo puedo decir que los demonios tienen fe, porque dice que los demonios creen. Entonces yo puedo decir: a los demonios tienen fe y tiemblan y se arrodillan delante de Jesús y delante del Padre. Pero la diferencia es de que ellos no obedecen, ellos no hacen las obras para las cuales la buena obra. Ellos no hacen la buena obra. Y nosotros como hijos de Dios sí la debemos hacer.
Aquí nos narra, ¿verdad? Básicamente de que si alguien necesita vestido, se lo demos. Si alguien necesita comida, se lo demos. Si alguien está atribulado, que le apoyemos. Y que podamos ser ese vehículo con el cual Dios se mueva para llegar a la vida de las otras personas. Y que no simplemente digamos, sino que demos eso que solamente puede nacer de nuestros corazones y que pueda apoyar a las personas en una fe activa. De hecho, me encanta el versículo 18 que finaliza diciendo: yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe se valida por lo que estoy haciendo, por lo que estoy diciendo, por tener esa congruencia de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago, ¿verdad? Y estas son cosas fáciles y prácticas con las cuales nosotros podemos hacer un examen a nuestra persona y también a las personas con las que nos rodeamos, no para andarlas juzgando porque no somos jueces de nadie, sino para ser sabios y entendidos y saber con quién nos estamos juntando, cómo tratar a las personas, cómo aprender de los demás, inclusive de sus errores, y de dónde estoy poniendo mi mirada y de dónde estoy poniendo mis pies y cómo estoy entablando las relaciones interpersonales, no solo en mi casa, sino que también en los medios en los que nos movemos. Y luego me voy al tercer principio que les decía, que la justicia de Dios se revela por y mediante la fe. Y aquí en el capítulo 2 de Santiago nos habla específicamente de dos personas en las cuales el mismo Dios es quien nos da un ejemplo claro de que toma dos nombres en los cuales Él no está haciendo excepción de personas en ninguna forma. Primero nos habla de Abraham. Abraham, el padre de la fe, que fue llamado. De Abraham, un líder que no nació siendo líder, sino que siendo una persona tan normal y corriente como tú y como yo, pero que decidió creerle al Señor y decidió vivir en sus promesas y decidió ver lo que no todos veían, y por él fue bendita la tierra y las generaciones fueron benditas. Y también nos habla de Rahab, una ramera, una prostituta, que como tal, como su profesión, por llamarle de alguna manera, sabíamos que era alguien que vivía constantemente en pecado, un pecado de ya es no tiene tanto sentido que lo explique, pero Jesús ahí está tomando estos dos ejemplos. Abraham, alguien que se convirtió en un líder religioso muy influyente, y Rahab, que era una ramera, una persona que no estaba en la iglesia, una persona cualquiera, pero que los dos actuaron bajo lo mismo, los dos pusieron su fe por obra, y esto les fue contado por justicia. En el caso de Abraham, dice en el versículo 23 y 22 que justamente al creerle Abraham a Dios, es cuando Dios lo justifica y le da esas promesas y lo ayuda a salir y le muestra todas las bendiciones a las cuales él tiene no solo ese derecho, sino esa oportunidad de empezar a disfrutar y ver, y toda esa herencia que dejó a todos y cada uno de nosotros. Para ningún padre ha de haber sido fácil que le pidan que sacrifique a su hijo. Y Abraham viene y en obediencia va a sacrificar a su hijo. Evidentemente sabemos la historia, esto no sucede, pero Dios ahí prueba el corazón. Dios ahí prueba la fe, hasta dónde somos capaces de creerle, hasta dónde somos nosotros capaces de arriesgarnos y de decir, sí le creo a Dios. La palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que para el que cree todo le es posible. Y quiero finalizar con el tema de cómo podemos ayudar nosotros a las otras personas cuando nos manda a poner la fe por obra, cuando nos manda a decir ayuda al necesitado, dale pan al hambriento, viste al desnudo,
Ayuda a las viudas y huérfanos. A que realmente lo hagamos de corazón. A que no lo hagamos por tener una honra, no lo hagamos por aliviar nuestra conciencia, como muchas veces quizá lo hemos podido hacer. Tampoco lo hagamos con murmuración, porque he visto el caso de personas que, por ejemplo, hay niños en la calle pidiendo comida y empiezan, no, que dónde están los padres, que no, que yo no le doy porque los padres son borrachos, porque la que madre están desconsideradas, no, es que ese es bolo, ¿para qué le voy a dar? O le dan, pero renegando, no, saber si lo que le di es para que se drogue más, para que tome más. No, pero es que tiene 2 pies y 2 manos y no usted ve que está enfermo, entonces yo no sé qué hace en la calle en lugar de estar trabajando. ¿Sabrá Dios cuál es la situación de ellos? ¿Sabrá Dios sus problemas? ¿Sabrá Dios por qué no salen adelante? A nosotros no nos compete juzgar. Si vamos a ayudar, que sea una ayuda de corazón, sin murmuración. Que sea una ayuda digna. También es importante, no dando lo que nos sobra, no dando migajas, no dando por lástima. No. Si vamos a hacer y poner nuestra fe por obra, que sea con excelencia, que sea de calidad, que sea como que me diera a mí misma. Ojo, nuevamente, esa fe puesta por obra, que sea sin excepción de personas, no porque es un bolo, no porque es un borracho, no porque es un mendigo, le voy a dar las cosas tiradas porque está sucio. No, ahí estoy haciendo acepción de personas. Aunque le esté ayudando, aunque le esté dando, lo voy a hacer con amor. Lo voy a hacer con amor. Que Dios te bendiga.